Sois muchos los que últimamente me preguntáis, oye, ¿algún sistema que me permita llevar CarPlay inalámbrico al coche? ¿Algún sistema que me permita hacerlo de forma muy fácil y prácticamente sin instalación ninguna? Pues bien, surfeando por internet he encontrado esta solución de Carpurite, un dispositivo con una pantalla muy grande, una pantalla táctil como veréis, que se puede acoplar en nuestro coche de manera más o menos sencilla y que nos permite tener nuestro teléfono disponible para usar, por ejemplo, música, GPS, etc. Así que nada, si queréis saber cómo es, si merece la pena, cómo lo he colocado en el coche y qué posibilidades de conexión tiene este dispositivo, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este dispositivo que permite conectar al coche nuestro teléfono móvil para disfrutar de GPS, música, etcétera, como os comentaba en la intro del vídeo, lo primero que voy a hacer es comentaros cómo es, qué especificaciones tiene, puertos de conexión, soportes incluidos para distintas colocaciones dentro de nuestro coche, y así os haréis una idea mucho mejor de las posibilidades que nos ofrece. El Carpurite W103 viene con dos soportes para el coche. El primero de ellos es ese que veis ahí, que es el que voy a utilizar yo en el vídeo. Un soporte que, como veis, es de ventosa, va a ir pegado en lo que es la luna del coche por dentro y es regulable tanto en extensión como en inclinación, es decir, para ajustarlo, como veréis más adelante, a nuestras necesidades en el interior del vehículo. Un soporte de plástico muy bien construido y un soporte del que me ha llamado mucho la atención la gran potencia de succión que tiene la ventosa, que además incluye como una especie de pegamento, eso sí, retirable, de quita y pon, que va a permitir adherencia en condiciones de frío o calor extremo. El otro soporte sería para colocarlo en el salpicadero del coche, es ese que veis ahí planito, viene con unos agujeros por si quisiéramos incluso atornillarlo a dicho salpicadero, cosa que yo no voy a hacer, es digamos menos regulable que el anterior y luego además también viene con una pegatina de doble cara que nos va a permitir fijarlo sin necesidad de abrir agujeros ni nada. Es otra alternativa que ya depende de la forma de nuestro coche por dentro, si es más plana lo podríamos instalar, aunque si es un poco más curva mi recomendación es instalar el primero. Como podéis ver ahí, ambos soportes vienen con una especie de garras que encajan perfectamente, de hecho hay que hacer un poquito de presión para que quede perfectamente colocado y que no se caiga cuando estamos conduciendo. La alimentación va a venir con un cable USB-C a conector del mechero del coche, un cable suficientemente largo pues para colocarlo sin problema desde el salpicadero hasta donde tengamos el mechero, que ya como digo también depende de los mecheros y del tipo de coche en el que lo coloquemos. Luego viene con un cable de jack de 3,5 mm a jack de 3,5 mm por si queremos utilizar este tipo de conexión para mandar el audio del Carpurite W103 al coche, que es una de las posibilidades de conexión que nos ofrece. Y luego también viene una base plana por si quisiéramos incorporar dicha base plana a la ventosa y usarla también directamente en el salpicadero. Esta sería, digamos, la tercera forma de conexión que tiene este dispositivo. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Carpurite. Y luego tenemos la gran pantalla de 10,3 pulgadas, una pantalla táctil IPS que se ve muy bien y como veis un formato muy alargado, cosa que me ha sorprendido bastante
y de hecho es una de las cosas por las que lo he traído aquí al canal. Como veréis, se ve muy bien en cualquier condición de luz dentro del coche, además con una resolución Full HD 1080p, con un ángulo de visión bastante bueno y que nos va a ayudar mucho en lo que es la conducción, por ejemplo, al utilizar Google Maps, Maps o cualquier otra aplicación de navegación. En la parte trasera vemos que tiene un altavoz muy potente, suena bastante bien y nos va a permitir escuchar las instrucciones, por ejemplo, de navegación, nuestra música de Spotify, etc. Luego ahí en la parte de arriba también tenemos un botón de encendido y apagado del dispositivo, aunque mi recomendación es que si lo usáis como yo, lo quitéis y lo pongáis para evitar que nos lo roben en el coche. Un dispositivo, como digo, muy bien construido. Luego ya tenemos lo que son los puertos de conexión, un puerto jack de 3,5 mm para un micrófono externo, una ranura para tarjeta micro SD y poder llevar ahí nuestra música favorita, un puerto para conectar una cámara trasera, cosa que también se le puede acoplar a este dispositivo. De hecho, venden una opción con la que incorporar dicha cámara trasera que yo no he escogido. Luego también tenemos un puerto jack de 3,5 mm donde conectar al audio del coche el cable anterior, un puerto USB tipo A para conectar pendrive, etc. y el puerto USB tipo C para carga que os comentaba anteriormente. Una gran cantidad de puertos que nos va a dar una flexibilidad y una riqueza de conexión muy buena. Lo siguiente que va a ser conectarlo aquí en el estudio, porque me va a permitir mostraros mucho mejor cómo es la pantalla táctil y las diferentes opciones de configuración y menú que trae. Fijaos, voy a conectar un cable USB tipo C a la misma y automáticamente se enciende y ahí vemos el menú que, como veis, la pantalla totalmente táctil nos va a permitir acceder a CarPlay inalámbrico o Android Auto inalámbrico, ya depende de nuestro teléfono móvil, y también nos va a permitir hacerlo de forma cableada, como veréis más adelante en el vídeo. Un dispositivo que desde ahí nos permite ajustar, pues por ejemplo, el idioma, cosa que está muy bien porque lo podemos poner en español. Nos permite también ajustar la fecha y la hora de la pantalla, el brillo con opción de regulación incluida, incluso con ajuste automático del mismo. También desde aquí nos va a permitir ecualizar la música que escuchemos, acceder a los ajustes de Bluetooth, acceder a lo que es el USB o tarjeta micro SD con nuestra música, opciones de ayuda y luego también la opción FM que nos va a permitir escuchar a través de una frecuencia determinada en la radio del coche y sacar el audio por los altavoces. Un dispositivo que, como digo, es muy sencillo de ubicar dentro del coche, pero obviamente perdemos, eso sí, integración y ya dependerá, por ejemplo, de la capacidad que tenga nuestro coche en lo que a puertos y conexión Bluetooth, etcétera, se refiera, para obtener una mayor calidad de audio o una menor calidad de audio en el mismo. Yo las pruebas que he hecho en mis coches no me ha funcionado, en dos que lo he probado no ha funcionado el Bluetooth, en los dos sí que he podido conectar con radio FM, como veréis más adelante, y más o menos se escucha decentemente, pero es un dispositivo que, como digo, también se comporta de forma autónoma y esto en la mayoría de los casos también nos puede servir si es que no somos muy exigentes con el audio, ya que ahí podemos obtener la que para mí es la función estrella, que es navegación GPS, con una visión muy amplia. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es comentaros cómo engancharlo con el teléfono móvil iPhone, que digamos es mi sistema operativo de cabecera, que en este caso se puede hacer de forma inalámbrica o por cable. Obviamente inalámbrico es mucho mejor, mucho más fácil y mucho más inmediato cuando estamos dentro del coche. La conexión por AirPlay inalámbrico con un teléfono iPhone, en mi caso un iPhone 13 Pro Max, es muy sencilla, ya que simplemente hemos de conectarnos por Bluetooth al dispositivo, como podéis ver ahí en la imagen, enlazaremos a dicho Bluetooth, seleccionamos la opción usar CarPlay y transcurridos muy pocos segundos ya vemos ahí CarPlay inalámbrico, mediante el cual pues podemos acceder, por ejemplo, al navegador Waze, a Spotify, al teléfono y a todas las aplicaciones que tengamos instaladas. Como veis, es muy fluido, funciona muy bien y es otra de las cosas que me ha gustado mucho, ya que yo tenía dudas de la fluidez de este tipo de dispositivos, pero no, va bastante rápido. Esto no es un tutorial de CarPlay inalámbrico, yo soy usuario del CarPlay porque lo tiene instalado mi coche de forma nativa, pero como digo, podemos acceder a aplicaciones de navegación y podemos hacerlo todo de forma táctil. Incluso podemos utilizar Siri por control por voz para, por ejemplo, realizar una búsqueda en un momento determinado con
la aplicación GPS que estemos utilizando. Ahí veis, como digo, también Spotify, que nos permite reproducir nuestra música favorita. En este caso se estaría escuchando por lo que es el altavoz del propio dispositivo, y todo con una interfaz de usuario que me gusta bastante y que nos va a permitir, como digo, operar con nuestro teléfono móvil sin necesidad de sacarlo del bolsillo. Como habéis visto, muy sencillo lo del iPhone, pero por supuesto que si sois usuarios de Android no os quedáis fuera, porque también os voy a enseñar cómo conectarlo a nuestro teléfono móvil Android, que en este caso va a ser por cable, aunque también soporta la conexión con Android inalámbrico, pero es que resulta que el teléfono móvil que tengo en casa no soporta redes de 5 GHz, con lo cual he de hacerlo por cable. Pero si tenéis un móvil Android que soporte esta red de 5 GHz a partir de la versión 11 de dicho sistema operativo, lo vaya a poder hacer sin problema. La opción Android Auto no os la puedo mostrar por inalámbrica, he de hacerlo por conexión vía USB, y es que el móvil que utilizo en casa es un móvil de gama baja y no tiene esta posibilidad. Pero básicamente opera de la misma manera que nuestro iPhone. Una vez enlazado con dicho teléfono, en este caso por cable, seguimos un asistente de Android Auto en la pantalla y con unos pocos pasos ya tendríamos también lo que son las aplicaciones, la posibilidad de realizar llamadas, que esto también no lo he comentado, pero también se puede hacer tanto en iOS como en Android directamente del dispositivo, un montón de ajustes y aplicaciones de GPS, música, control por voz y todo ello súper fluido también en Android Auto, y que nos va a facilitar mucho lo que es la navegación y el control con nuestro teléfono móvil dentro del coche. Bien, y ya por último, como no, me lo voy a llevar al coche y os voy a grabar ahí cómo se comporta y las funcionalidades que tiene, así como las posibilidades de conexión, que obviamente van a variar en función del coche que tengamos. Aún así, como habéis visto, el propio dispositivo tiene un altavoz integrado que, aunque no sea tan bonito como tenerlo en lo que son los altavoces del coche, también es otra posibilidad para no dejarnos fuera prácticamente a ninguno de los coches que tenemos en el mercado. Bueno, como veis, yo ya lo tengo instalado dentro del coche, en este caso usando la ventosa directamente pegada en el parabrisas del mismo, uno de los 3 métodos de conexión que os explicaba anteriormente y que nos van a permitir regularlo y colocarlo en la posición que queramos. La prueba que os voy a hacer a continuación es la más sencilla. Fijaos, me voy a las opciones de radio del coche, elijo la emisora 87.5 de FM y una vez hecho esto, lo que hago es irme al CarPlay y asegurarme que tengo elegida la misma emisora por la cual va a salir el audio en los altavoces del coche. Va a salir tanto el audio de Spotify, como veréis ahora mismo, como las indicaciones GPS sin ningún tipo de problema. Vais a ver la calidad de sonido que ofrece para que podáis juzgar vosotros mismos dicha calidad. Si ahora, por ejemplo, abrimos una aplicación de navegación como por ejemplo Waze, que es la que yo utilizo habitualmente, como podéis ver, la interfaz de usuario está súper chula y podemos realizar búsquedas por voz pulsando el micrófono que hay justo ahí. La búsqueda la hace muy rápida. Mercadona. Y ya simplemente hacemos tap para que nos lleve a nuestro supermercado favorito. Como veréis, nos va a ir dando instrucciones de navegación utilizando los altavoces del coche que previamente hemos sintonizado con la emisora FM, si es que no disponemos de otro tipo de conexión como por ejemplo Bluetooth o jack de 3,5 milímetros. Y ahí vemos cómo se comporta ya cuando vamos conduciendo. Como veis, es una auténtica gozada tener esa pantalla de 10,3 pulgadas que se ve muy bien y tener ahí nuestra aplicación favorita de navegación súper fluida, evitando así manipular la pequeña pantalla de nuestro teléfono móvil y sustituyéndola por esta gran pantalla que nos ofrece el CarPlay W103. Bueno, ¿qué os ha parecido este dispositivo de CarPlay? Obviamente no es una solución de súper integración
instalación con todo lo que es el coche en sí, porque para eso sí que es verdad que tendríamos que tener otro dispositivo, hacer instalaciones en el taller, quitar el dispositivo que es antiguo, poner uno nuevo en el 2DIMM, en fin, mucho más trabajo, pero esta es una solución que me recuerda mucho a los GPS TomTom antiguos, que además lo bueno que tenemos es que si nos bajamos del coche lo podemos quitar y guardarlo en el maletero, por ejemplo, para que no nos lo roben. Si os ha quedado alguna duda, si necesitáis más información de este dispositivo, me lo podéis decir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente os atenderé. Aún así, también os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra al mismo, por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.